Muy buenas, Icono, y a todos los que os estáis conectando ahora para este momento de meditación juntos sobre la Semana Santa. Hey, bienvenidos a todos a esta oportunidad de poder parar un segundo y recorrer los mismos eventos que llevaron a Jesús hacia la cruz y hacia la esperanza de la resurrección. Lo que queremos hacer en esta semana tan especial para todos aquellos que seguimos a Jesús es no pasar por ella de manera rutinaria, no pasar por ella como pasa muchas veces la mayoría de la cultura, no pasar por ella como si fuese algo más, un día más, sino poder caminar con nuestro Salvador y con nuestro Maestro, el mismo camino que hizo Él, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo de resurrección, celebrarlo juntos. Así que es lo que vamos a hacer todos estos días a las 7. Vamos a pararnos, vamos a meditar y vamos a orar sobre esa meditación. Así que quiero invitarte a que si tienes contigo, puedes tener tu Biblia. Vamos a abrir la Biblia ahora y vamos a pararnos porque una de las preguntas que recorren todos estos devocionales, todos estos tiempos de meditación que vamos a hacer los lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, tienen algo en común y es casi responder a la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Todos sabemos que el viernes se celebra el día de la crucifixión de Jesús, el día de su muerte. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba caminando hacia esa muerte? Porque él sabía que iba a morir. ¿Qué hizo Jesús? Porque lo que hace una persona en sus últimos momentos de vida es importante, ¿sí o no? Dice mucho. Lo que decimos a los demás en esos últimos momentos que quizás creemos que tenemos a veces, dice mucho. Las últimas palabras de alguien famoso son a veces conocidas y se repiten. ¿Por qué? Porque dicen mucho acerca de quiénes somos. ¿Qué hizo Jesús? Y hoy lo que vamos a hacer es pararnos juntos y ver qué hizo Jesús el lunes antes de morir. Pero me gustaría que hiciésemos algo más juntos. Y cada día, al empezar este tiempo de meditación, vamos a hacer algo juntos. Sé que quizás no lo tengas, pero me gustaría que juntos, allí donde estés, conmigo, encendamos una vela. Vamos a encender una luz. Así que si tienes un segundo, si no la tienes contigo, puedes ir y buscar una vela y ponerla contigo delante. Y la vamos a hacer por una razón. La vamos a encender como símbolo de la luz hacia la que caminamos. El domingo es un día de luz, es un día de esperanza eterna. El domingo que celebramos, este próximo domingo de resurrección, es un día donde se celebra la luz eterna de vida. Y lo que quiero que hagamos es sumergir todas estas palabras y lo que vamos a leer, sumergirlo en esa esperanza de luz. Así que si estás conmigo, eso va a ser parte de nuestra rutina hoy, mañana y toda esta semana, es meditar mientras lo hacemos encendiendo esa luz que simboliza la luz de Jesús que vino al mundo cuando Él resucitó. ¿Ok? Así que vamos a hacerlo ahora. Si tienes contigo, vamos a encender cada uno de nosotros donde estemos una vela y vamos a encenderlo juntos como símbolo de la luz que es nuestro Salvador. Y hoy vamos a pararnos y responder a la pregunta, ¿qué hizo Jesús el lunes antes de morir? Si tienes tu Biblia, vamos a leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 10. Mateo 21, 10. En cada uno de estos días vamos a ver que hay diferentes secciones, diferentes cosas que Jesús hizo y es imposible en un tiempo de meditación recorrer exactamente todo lo que hizo. Así que lo que estoy haciendo para cada día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, es recoger aquellos textos o aquel momento que creo que son más representativos. El domingo de Ramos, que fue ayer, una de las cosas más representativas que quizás hizo Jesús, que nos dicen los textos, es lo que se llama la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entra sobre una burra y entra de manera triunfal. La gente los saluda como un rey, como alguien que viene a liberarlos de la opresión romana. Y se usa, esa expresión se usa, Hosana, Hosana, o en otras palabras, alguien que nos salva por fin. Hosana el que viene en el nombre de David. Y eso es lo que pasó ayer, Domingo de Ramos. ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué hizo Jesús el lunes? Pues el lunes Jesús fue al templo. Fue al gran templo de Jerusalén. Y allí hizo esto. Versículo 10 del capítulo 21 en Mateo dice,
toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. Eso es lo que pasaba. Jesús entraba y toda la ciudad estaba alborotada y se preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es una pregunta interesante, ¿no? Cada uno tiene su idea de quién es Jesús. Cada uno traía su idea de quién era Jesús hasta el final. Incluso sus discípulos, hasta el final de todo, no entendieron bien quién es Jesús, quién es esta persona. Y fue precisamente esta semana y el final de esta semana la que trajo claridad a la identidad de Jesús. La que hizo que no pudiésemos o no tuviésemos el lujo de permitirnos atribuir a Jesús cualquier identidad que queramos, sino que de repente esta semana es la que resaltó la verdadera identidad de Jesús. Dice, ¿quién es este?, preguntaban. Y las multitudes a su alrededor contestaban, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Versículo 12, Jesús entró entonces en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Paréntesis, es tradición o era tradición, en el templo se hacían los sacrificios por el perdón de pecados. Y la costumbre antigua era que cada persona trajese su propio sacrificio, el mejor de sus corderos, el mejor de sus animales. Lo traía para sacrificarlo por sus pecados. Pero a medida que avanzó la historia, la gente empezó a vivir más lejos del templo y cada vez que iban quizás una vez al año al templo a celebrar la Pascua, tenían que llevar el animal y cada vez se hacía más difícil. Así que se desarrolló esa cultura de tener ya dentro del el atrio exterior del templo, tener animales. Entonces uno llegaba y en lugar de traer a su propio animal desde lejos y días de viaje, comprabas el animal ahí y lo sacrificabas. Y era parte de la tradición en este momento. Entonces había dentro del templo esas personas que vendían animales. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo que hace Jesús es comenzar a echar a todos los que compraban y los que vendían animales para el sacrificio. Y volcó las mesas de los cambistas. Los cambistas eran las personas que ofrecían cambio económico, ¿okay? Los que participaban en el cambio económico, la economía de todo esto. Y las sillas de los que vendían las palomas. ¿Por qué menciono las palomas? Porque esa es una de las cosas que compraban las personas quizás más pobres también. Y ahí estaba, Jesús echa todo eso, tira las sillas, tira las mesas, echa a los cambistas y les dice, las escrituras declaran, Jesús le dice a los líderes religiosos en el templo, en su lugar, les dice, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración. Eso es algo del Antiguo Testamento, mi templo será llamado casa de oración, pero vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron estos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños del templo gritaban, alabad a Dios porque es el Hijo de David. Voy a parar ahí antes de terminar la última parte. ¿Qué es lo que hace Jesús el lunes antes de morir? Hace algo tremendamente significativo. ¿Por qué? Porque el templo es el lugar donde se supone que las personas venimos a acercarnos a Dios. ¿Okay? Entonces, por un lado, Jesús dice, se supone que la casa de mi Padre, o el templo, es la casa de oración. ¿Qué es la oración? Muy fácil, la oración es como tú y yo nos acercamos a Dios, nos abrimos a Dios, nos hacemos vulnerables delante de Dios. Es una disciplina espiritual que nos acerca a Dios. Es como venir a Dios y decir, aquí estoy, esto es lo que soy, no puedo esconderme de ti. Toca lo que hay dentro de mí, transfórmalo, límpiame, enséñame incluso aquello que yo no logro ver, la oscuridad dentro de mí que yo no logro ver. Para eso existía el templo, para eso existe la oración. Es un acto de vulnerabilidad, es un acto de apertura. Pero Jesús dice, vosotros habéis hecho que esta casa de oración se convierta en una cueva de ladrones. Esa frase a veces se ha malentendido. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que Jesús se refiere a la cueva de ladrones como que los ladrones están ahí robando a la gente, como que, hey, estáis vendiendo los animales para los sacrificios y estáis robando a la gente, o estáis vendiendo las palomas, estáis robando a la gente, y no es para nada lo que quiere decir Jesús. Una cueva de ladrones no es donde los ladrones roban, es donde los ladrones se esconden después de haber robado, ¿sí? Esa es la diferencia. La cueva de ladrones, Jesús dice, el templo lo habéis convertido en una cueva de ladrones. Y no se está refiriendo a que es un lugar donde las personas están robando,
Lo que está diciendo es que vosotros actuáis como ladrones en esta vida y venís a este lugar donde se supone que tenéis que acercaros a Dios y habéis hecho de la religión algo que os esconde de Dios. Después de robar y de tratar con las personas con la ley religiosa y poner cargas sobre las personas y en lugar de acercarlas a Dios, actuáis como si les estuvieseis robando, venís a este lugar que es el lugar de apertura, de honestidad, de acercarse a Dios y ¿qué es lo que hacéis? Muy fácil, lo usáis para esconderos de Dios. Es interesante, ¿verdad? Que Jesús la última semana, el lunes, el primero de sus actos, sea precisamente acabar con la religión con la que nos escondemos de Dios. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Porque yo creo que en medio de esta semana, en donde celebramos la muerte y resurrección de Jesús, es fácil caer en este ritmo donde todo sigue normal. ¿Sí? A nuestro alrededor el mundo sigue normal. Las tiendas siguen abriendo aquellas que pueden en esta época, los coches siguen circulando por las carreteras, las personas seguimos volviendo a casa, igual que en aquel momento, el mundo sigue igual, pero Dios estaba haciendo una declaración a través de Jesús. Es el momento de acabar con la religión. Y creo que a nosotros a veces nos pasa lo mismo. A veces corremos el riesgo de convertir aquello que Dios nos ha dado como algo para abrirnos a Él, descubrirle y que Él pueda tocar nuestras vidas y limpiarnos, lo convertimos en algo que usamos para escondernos de Dios, para taparnos, es decir, nos metemos en una cueva de ladrones. Y una de las cosas que es tremendamente simbólicas en lo que Jesús ha hecho es recordarnos que su muerte y su resurrección son el paso final por el cual Dios destroza la religión. Ya no hay forma de escondernos, no vale para nada. Lo único que necesitamos es abrirnos a Dios, acercarnos a Él y dejar esa religiosidad, esa religión que muchas veces nos confunde o la malinterpretamos como algo que queremos usar para acercarnos a Dios y en realidad la usamos para escondernos de Dios. Seas quien seas, al otro lado, sea cual sea tu situación. Quizás has pasado demasiado tiempo pensando que estás cerca de Dios y en realidad lo que estás haciendo es escondiéndote de Dios. Quizás has pasado demasiado tiempo aquí precisamente en el centro del templo haciendo exactamente aquello que crees que te acerca a Dios, los sacrificios y la religión. Y Jesús viene, tira esas mesas y te recuerda, en realidad te has estado escondiendo de Dios. Hey, no sé, amigo, amiga, es posible que en este lunes de la Semana Santa una de las cosas que podamos meditar es sobre pedirle a Dios mismo que entre en el templo que somos nosotros ahora y que quizás podamos pedirle, Dios, igual que lo hiciste una vez físicamente, si nosotros somos el templo de Dios ahora como nos enseña la Biblia, quizás la oración que necesitamos hacer hoy juntos es entra en nuestra vida y tira algunas mesas. Tira algunos cambistas dentro de mí. Tira algunas jaulas de animales y de sacrificios dentro de mí. Remueve lo que hay. Porque quizás muchas veces lo que tenemos dentro nos está escondiendo de Dios y no nos permite acercarnos a Él. Y lo que necesitamos es que Jesús haga lo mismo que hizo en aquel momento. Entra en el templo, Jesús, y tira las mesas que me esconden de ti. Entra en mi templo, Jesús, y tira aquello que uso para esconderme de ti. Entra en este templo, Jesús, y remueve, echa lo que haya que echar, para que pueda acercarme a ti de una manera vulnerable. O en otras palabras, para que pueda acercarme a ti como un niño. Fíjate cómo termina este momento. Hasta los niños en el templo gritaban, alabad a Dios por el Hijo de David, es decir, por Jesús mismo. ¡Wow! Jesús, lo estás haciendo. Sin embargo, los líderes religiosos estaban indignados y le preguntaban a Jesús, ¿qué es lo que le preguntaban a Jesús? Oye, Jesús, ¿qué es lo que están diciendo estos niños? Y es curioso, porque los niños en su inocencia,
en su sencillez y en su humildad, están diciendo lo que los líderes religiosos en su grandeza y en su sofisticación y en sus palabras sofisticadas no logran entender. ¿Qué es lo que están diciendo estos niños? ¿Oyes lo que dicen estos niños? Sí, contestó Jesús. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído las Escrituras? Pues las Escrituras dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Para un segundo, porque en el templo es donde se daba alabanza, y los profesionales de la alabanza, ¿quiénes eran? Eran precisamente los líderes religiosos a los que Jesús está hablando. Y es como si les estuviese diciendo, ¿vosotros creéis que son los profesionales de la alabanza? No, no se trata de todo este circo que habéis montado aquí. Los niños son los que están dando la verdadera alabanza. Son aquellos que son auténticos, son aquellos que son vulnerables, son aquellos que vienen y se abren y son tal y como son delante de Dios para que Dios pueda cambiarlos. En otras palabras, quizás la oración que tú y yo necesitamos hacer en este lunes de Semana Santa es, Dios, entra dentro de mí, limpia, tira todo lo que haya que tirar, saca la basura. Saca aquella basura que muchas veces he pensado que me acerca a ti y en realidad me está apartando de ti. Y permíteme acercarme como un niño, no como un líder religioso. Esa es la enseñanza de Jesús. El lunes, ¿qué es lo que hizo Jesús? Muy fácil, entró en el templo y nos recordó el peligro de la religión. Nos recordó el poder que hay en acercarse a Dios como un niño. Porque si los líderes no lo hacen, lo harán hasta los niños. Bueno, quizás podemos terminar orando de esta manera juntos. ¿Qué tal si terminamos con una oración basada en lo que Jesús hizo el lunes? ¿Qué tal si terminamos con una oración que exprese, Padre, entra, remueve, toca? ¿Quieres orar conmigo ahí donde estés? Vamos a orar a la luz de la vela, a la luz de la luz que es nuestro Señor, y pedirle que Él ilumine en nosotros esto mismo que Él hizo hace 2000 años, que un lunes como hoy limpió el templo para que las personas dejásemos de jugar a la religión. Quizás es el momento para ti y para mí que dejemos de jugar a la religión y nos acerquemos al Padre en vulnerabilidad, en honestidad, en sencillez infantil. Hey, cierra tus ojos, vamos a orar juntos al Padre. Padre eterno, tú eres cercano, tú eres el que habla, el que revela, el que nos persigue, el que se acerca. Gracias por las palabras y por lo que hizo Jesús un lunes como hoy, hace algo más de 2000 años. Que nos recuerda cómo a veces podemos construir una religión que nos aparta de ti. Padre, después de haber meditado en estas palabras, esta es nuestra oración. Entra en el templo que somos nosotros. Tira lo que haya que tirar. Saca lo que haya que sacar. Destroza lo que haya que destrozar. Todo aquello que hemos usado para apartarnos de ti. No nos dejes caer en la tentación de ocultar lo que somos de ti en aquello que es religioso. Padre, entra, limpia, descubre y permítenos acercarnos a ti como un niño, con la autenticidad y la inocencia, la pasión y las ganas, la naturaleza de un niño. Padre, te lo pedimos, te damos el permiso, te lo rogamos. Entra dentro de nosotros y a medida que caminamos contigo hacia la cruz, te pedimos que nos limpies,
como lo hiciste aquel lunes en el templo. En el nombre de Jesús, amén.